Una primera reflexión sobre lo que presentó el Poder Ejecutivo respecto a la rendición de cuentas, que entrará a fin de mes. Bueno, está enmarcada en un análisis de la situación internacional y fundamentalmente regional, ¿no? Y sobre todo de los dos grandes vecinos. Hace 2 días nos enterábamos que el IFAN mandaba el seguro de pago a su plantilla porque el tipo de cambio, no por razones de productividad, no por razones de conflicto sindical, sino porque el tipo de cambio en Brasil hace que no le cierre la cuenta. Y incluso decía la dirección de la empresa que aunque le perdonaran el costo de los salarios, de la carga social y de la electricidad, igual no le cerraba la cuenta. Entonces, en ese marco es que hay que mirar la rendición de cuentas. ¿En qué marco estamos? En un país que es tomador de precios y que no es el que emite el dólar, nosotros no tenemos la maquinita. Y entonces lo que se pedía era hacer una rendición de cuentas que no es de gasto cero, como venían siendo antes de que llegara el Frente Amplio, es bueno recordarlo, siempre eran de gasto cero, sino que es prudente. Muy bien. También es necesario guardar determinados equilibrios que se han logrado. Hay determinados compromisos para el déficit fiscal, eso que hay que tratar de llegar lo más cerca posible, y el cumplimiento del programa. Esto estuvo presidido en una ronda con todos los organismos que integran el presupuesto nacional, que es una parte del Estado, y probablemente desde un punto de vista económico no sea la más pesada, porque ahí no están las empresas públicas ni nada de eso. Y bueno, cada ministerio chequeó lo que dice el programa con lo que se viene haciendo, y en realidad hay un cumplimiento bueno de los compromisos electorales. Va a estar siempre la discusión, porque el documento del Frente Amplio dice tender al 6% del PIB en el tema de la educación, y eso es lo que estamos haciendo. Hemos venido subiendo, hemos venido tendiendo, no es el 6%. Y además el concepto de educación no es nada más que la Universidad de la República y ANEP. Es la Universidad de la República, es ANEP, es UTEC y otra cantidad de servicios que hay educativos que sumados hasta pueden pasar el 5%. Así que ese es el ámbito en el que está orquestada esta. Hay acuerdos salariales que venían de atrás que se van a cumplir, y después hay que financiar algunas cosas. Hay que hacer un gasto para terminar de solucionar el conflicto judicial. En estos días se aprobó una ley, ya está aprobada por las 2 cámaras, para sellar eso, pero la partida tiene que venir en la rendición de cuentas. Son 2 partidas, una para el 19, otra para el 20. Después, sin hablar de los gastos endógenos, de los gastos que tenés que hacer sí o sí. Después va a haber, en relación al fondo eléctrico, que ya se había autorizado por ley a utilizarlo, va a haber una partida que tiene que ver con el ferrocarril central. Después hay algunas leyes como la de nocturnidad que hay que financiarla, tiene un costo. Es decir, es un derecho, pero es un derecho que no es gratuito, no es de voluntad política. Es de voluntad política votarlo, pero es de voluntad económica. Había una información que decía que no va a haber rubros para la ley integral contra la violencia. Bueno, no es así. La Fiscalía General de la Nación va a tener rubros, y eso está vinculado con la Fiscalía. Además puede haber transformación de juzgados. Y además
una cosa es el resultado final, in totum, todo el sistema funcionando, que aunque se tuvieran los rubros, no tengo dudas de que se pudiera aplicar, porque los recursos humanos no son tan abundantes, porque son muy específicos. De todos modos, para iniciar la aplicación de la ley va a haber posibilidad de hacerlo. Hay una partida importante para la Fiscalía General de la Nación, porque se hizo la modificación del código y bueno, y están estas leyes que tienen que sustanciarse. Hay un debate, hay quienes señalan que el gobierno debería aumentar algo más el déficit fiscal. El déficit fiscal está entre 3,4% y 3,7%. Hay quienes dicen, para cumplir más compromisos, llevarlo a un poco más de ese 3,7%. Astori ha dicho, nuestra aspiración es llegar a 2020 y haberlo bajado a 2,5%. Sí. Bueno, eso fue el compromiso que se asumió. Por eso Astori dice lo que dice. La discusión entre los economistas sobre el déficit fiscal va a ser eterna, porque es como en la abogacía, hay varias cátedras. Hay algunos que dicen que no impacta tanto, otros que dicen que impacta. Lo cierto es que los equilibrios económicos que ha logrado el gobierno del Frente en sus casi 15 años de gobierno es lo que lo han preservado de las tormentas. Y eso es lo que hay que saber. En la tormenta del 2008, Uruguay la asimiló, y ahora la enorme tormenta que tenemos, producto de la inestabilidad del mundo, de la estabilidad de nuestros dos grandes vecinos, de las incertidumbres que generan el gobierno de Estados Unidos, producto de todos esos ruidos en el mundo. Lo cierto es que este pequeño barquito que es Uruguay se ha movido con bastante estabilidad en esas aguas procelosas. Y eso es mérito de una economía que ha tenido fortalezas y algunos cambios que se han hecho, como las reformas en el Banco Central y demás. Por tanto, esa discusión va a estar, es una discusión permanente. Yo no soy economista. A mí lo que realmente me preocupa, y esto es un compromiso y lo mantiene la rendición de cuentas, es que la protección social y laboral alcanzada se mantenga. Pero yo voy a tener otros ruidos, porque si una empresa X se me va del país porque los costos o por X cosa le sale más conveniente ir a un país totalmente desregulado, con incertidumbres miles, pero desregulado como es Paraguay, y arriesga las incertidumbres contra la desregulación, bueno, yo no lo puedo impedir. Por eso, en paralelo a la rendición de cuentas, se conformó una comisión con 4 ministerios para tratar el tema de empleo, de modo de poder tener un paquete de medidas, algunas más grandes, otras más chicas, otras de remiendo, otras de iniciativa, que permitan estabilizar y que no se siga perdiendo empleo. Porque la economía ha crecido, pero el empleo no ha aumentado el desempleo. Entonces, esas medidas ahora van a ser presentadas a la bancada, estamos combinando la fecha para eso, y no es que yo vaya a crear un escenario de grandes galpones con chimeneas y hordas de trabajadores que salen y entran en 4 turnos, eso no existe más en el mundo. En todo caso serán hordas de robots. Entonces tenemos que asimilar lo que es el mundo hoy y ver cómo podemos ir paliando la situación de modo de mantener todos los beneficios sociales que tenemos. Y eso es lo más fuerte que tiene la rendición de cuentas, porque estas dos cosas, esta comisión por cuestiones del empleo, ya hemos aprobado algunas leyes, por ejemplo, aprobamos una en relación a las deudas del BPS, de la DGI, que eso estabiliza a las empresas.
también va a haber algunas de incentivo a la creación de empleos, etc. Por estos días y durante el proceso de rendición de cuentas hay muchas movilizaciones, hay paros en escuelas, en liceos, en la salud, hay planteos de hasta por tiempo indeterminado. ¿Cuál sería su mensaje para los sindicatos? En este país la huelga es un derecho, y yo comparto que sea un derecho. Eso está estipulado en este país dentro de los derechos laborales. La sindicalización está permitida, y a mí me parece mejor un trabajador sindicalizado que un trabajador suelto, porque el sindicato, en aquella vieja concepción de Valle de Ordóñez, es el que defiende al trabajador, es el abogado defensor del trabajador. Muy bien, después, cómo se conduce una movilización, las medidas y demás, es de la autonomía de esa organización social privada que es un sindicato. Si yo no tengo injerencia, a mí me parece que el ejercicio de esa libertad a mí no me molesta. Los argumentos que se den puedo compartirlos o no, dependerá de cada rubro, de cada sector. Yo puedo tener mis razones hasta dónde puedo llegar, y en general los reclamos tienen fundamentos. Lo que nos tenemos que poner de acuerdo es qué tanto puede cada uno. Y civilizadamente esos acuerdos se puede llegar. ¿Puede haber cierto cansancio de trabajadores, de sectores de la población hacia, tantos paros, no tanto reclamos, sino tanta paralización, porque las paralizaciones también representan pérdida de jornales? La pérdida de jornales, si hay alguien que es consciente que una movilización le trae pérdida de jornales, es el propio trabajador. Yo no tengo por qué explicárselo porque él lo sabe. El perjuicio para la población en relación a algunos servicios, es lo que el sindicato tiene que medir, porque el sindicato precisa como aliado a la población también. Si la población no está de aliado, su lucha va a quedar muy en soledad, y eso le quita posibilidades de éxito, evidentemente. Hay puntos de la realidad que afectan más a la población y otros que afectan menos. Es probable que en una actividad privada más pequeña se vea afectada un núcleo más pequeño de la población. En una actividad, por ejemplo, como es el transporte público, se ve afectada una cantidad enorme de población, la salud, la enseñanza y demás. Y los incidentes entre los propios trabajadores, porque hay trabajadores también que están un poco... Esos incidentes, yo creo que hay mecanismos en Uruguay jurídicos a los que todos podemos recurrir para solucionarlos. Es decir, la normativa está clara. Lo que no podemos es utilizar vía el mecanismo, el convidado de piedra nuevo que apareció, que son las redes sociales, que te filmo, que digo, que pongo, que saco, que lo descontextualizo, y entonces termino tergiversando los hechos. Ahora hubo un problema en la ciudad, en el pueblo de Santa Clara de Olimar, donde una estación de servicio tenía una cierta conflictividad con sus trabajadores. Los trabajadores estaban haciendo una asamblea en forma absolutamente tranquila. El dueño de la estación había cerrado la estación, más allá de que hubiera un raid, y apareció un lote de gente organizada un poco a patotear, vamos a decir, a esos trabajadores que estaban resolviendo sus problemas. Eso sería mejor que no ocurriera. Pero los trabajadores tuvieron una conducta impecable, y vale la pena resaltarla. No entraron en la provocación, no llegó a mayores, por tanto, si hubieran entrado había llegado, y el asunto se trasladó donde se debía trasladar la discusión. Así que me parece que hay madurez de parte del grueso. Podrá haber desubicados como en todas las realidades,
pero en general hay una madurez para los temas. Y podrá haber distintas visiones, distintas opiniones. Podrá haber quien diga, bueno, yo hasta tanto por ciento banco el déficit, y otro que te diga, no, mira, no nos conviene que sea más de esto. Podrá haber eso. Y eso va a condicionar todo lo que viene detrás. Pero como este es un país libre, opinaremos, votaremos, y nosotros en esta democracia entendemos que las mayorías son finalmente las que definen. Respecto a actitudes ciudadanas, en el departamento de Canelones en particular, en Toledo, hay gente que salió a la calle a patrullar, incluso se ha puesto chalecos antibalas, cansados de situaciones de inseguridad. El ministro del Interior ha planteado que los vecinos no deberían organizarse para patrullar, pero bueno, la gente también está cansada de visualizar gente que permanentemente está en la zona, le roba y que no los captura, ¿no? Hoy una persona me decía un comentario que yo no lo había pensado y me dijo, ¿sabes cuánto cuesta un chaleco antibalas? Y esto y lo otro, por todas las cosas que estaban usando esos vecinos, ¿quién los financia? Me preguntaba a mí esa persona. Y me dejó pensando, porque eran unos cuantos pesos, porque después aparecieron actores políticos en la misma escena, y medios de comunicación, y una visibilidad de Toledo que no la estaba teniendo. Entonces, como estamos... Le desconfía. Y yo desconfío, porque si que los vecinos estén preocupados, porque todos tenemos que tener claro que el ingreso de la cuestión del narcotráfico es el que cambió la modalidad delictiva, y el narcotraficante, la consigna que tiene es plata o plomo, no tiene expectativas de vida, por tanto, como dice un reportaje de un narcotraficante brasilero, nosotros no tenemos miedo de morir, son ustedes los que tienen miedo, dice, porque para los tipos la vida no vale nada, ni la de ellos. Entonces, culturalmente, entender ese fenómeno que es nuevo en el Uruguay y tiene las características al Uruguay es difícil, yo lo puedo entender. Y no me parece mal que los vecinos se reúnan y conversen el tema, pero existen las mesas de convivencia que con mucho trabajo el Ministerio ha llevado adelante, y eso sería bueno que se diera en Toledo, porque es imposible suplir un aparato de seguridad. No va a aguantar eso, no se sostiene en el tiempo. También hay otros mecanismos que se usaron en una parte de Malvin, que la gente tenía unos pitos que avisaba cuando veía algo raro. Puede haber muchos mecanismos, hoy todo el mundo tiene celular, podría ser una red de esas famosas del famoso WhatsApp, por la cual se comunicará a la gente en alerta. Yo creo que el Ministerio del Interior está desplegando todos los efectivos que puede, se ha avanzado muchísimo en tecnología. Por supuesto que si yo en una zona coloco cámaras, el que va a delinquir se corre a otra zona. El día que Uruguay tenga cámaras de Bella Unión a Montevideo, va a pasar lo que pasa en Brasil, que delinquen delante de la cámara. Pero nosotros todavía no estamos en esa etapa. Ahora bien, yo no puedo de entrada poner cámaras de Bella Unión a Montevideo porque no me da la plata ni la posibilidad. Entonces voy poniendo y se producen algunos fenómenos. Algunos fenómenos en el interior que no se daban, que en realidad era bastante privilegiada la situación, y yo he oído mal en una queja negativa a la intendenta de La Valleja, habla de guerrilla, habla de cosas que no tienen nada que ver, y habla como se hace la paisana, es doctora en odontología, se hace la paisana, que nosotros no estábamos acostumbrados, todo lo otro. Bueno, el narcotráfico se corrió también, y te puede tocar a ti como a cualquiera. Lo que tenemos que hacer es tratar de colaborar todos. Ni la quejadera, ni
ni determinadas propuestas de mezclar las instituciones sirven para solucionar estos problemas. Nosotros queremos eso, lo hemos dicho, fuimos legítimamente electos y yo creo que el Ministerio del Interior ha tenido unos avances enormes que no son suficientes. Sí, puede ser, porque los chorros tampoco también evolucionan. Es decir, nosotros no podemos subestimar algunos fenómenos. Hay fenómenos que son culturales, ya hay gente que tiene otro lenguaje. Bonomi se queda en el Ejecutivo hasta el final del periodo. ¿Qué es lo que lo ven desde el sector? No, eso dependerá del presidente, el sector no tiene nada que ver. Nosotros cuando el presidente dice... Por la campaña electoral, por las necesidades de la campaña. Él puede hacer política, no está inhibido, no es como si fuera un presidente de una empresa pública. Cuando el presidente eligió a sus ministros y nosotros aceptamos que un compañero nuestro fuera... tomamos una decisión política en el MPP que la línea de mando para Bonomi es Tabaré Vázquez. Contrariamente a todo lo que dice la prensa y especula que el MPP, porque no saben lo que es el MPP, yo he llegado a esa conclusión. Entonces se arma un casillero y te meten en una casillita y tenés que pensar eso, sí, a mí me da esta gracia a veces. Entonces, él tiene esa línea de mando. Si en un momento dado el presidente dice los ministros que vayan a hacer campaña que dejen el cargo, lo dejará porque el campaña va a hacer, y si no lo dice y le da la nafta, capaz que hace las dos cosas, no sé, estamos lejos todavía. La campaña electoral de las internas empezará en marzo del año que viene. Está el paréntesis del Mundial, ¿no? Ya en curso. Sí, el Mundial está ahora, pero más allá de eso, ni en agosto, ni en septiembre, ni en octubre, ni en noviembre, ni en diciembre, nosotros vamos a estar en campaña. Estamos discutiendo el programa, la próxima propuesta, es una elaboración complicada. En diciembre tenemos que ir a un congreso para definir cuál va a ser nuestra propuesta para la población, y al final de ese congreso aparecerán las posibles candidaturas y eso disparará en marzo, porque en el receso todos sabemos que en este país no pasa nada. En marzo disparará la campaña de las internas. Vio que en torno a la figura de Sendik y al pronunciamiento judicial, no hay una sentencia aún, pero hay un pronunciamiento, hay un primer pronunciamiento de la jueza Larrié. Hay evidentemente distintos posicionamientos. El ministro de Economía, líder del sector asambleario Uruguay, está pidiendo la actuación del Tribunal de Conducta Política, de Conducta de Ética Política del Frente Amplio. Por otro lado, de la lista 711 se señala que la idea es que Sendik sea candidato porque el Frente Amplio lo necesita. ¿El Frente Amplio necesita a Sendik? Yo no te voy a contestar esa pregunta. El Frente Amplio precisa absolutamente a todos los Frente Amplistas. Yo no quiero personalizar en nada, ni tampoco soy juez de nadie. Acá hay un sistema judicial que por suerte es bastante independiente y serio, y se ha pronunciado y se seguirá pronunciando sobre X tema, y lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir. Punto. El compañero Sendik queda inhibido porque la Corte Electoral lo inhibe en sus derechos, que con la tipificación que tiene, parece que eso podría estar en discusión, porque hay otros antecedentes. Después la lista 711 tendrá la libertad de organizar. El Frente General no se mete en cómo se organizan las listas de los sectores, porque es una coalición. Y si hay un sector del Frente, ya sea el de Danilo u otro, que quiere hacer un planteo en la Comisión de Ética, tiene toda la libertad de hacerlo. Es decir, a mí me parece una discusión absurda y absolutamente inútil.
esa discusión, porque también puede venir uno y decir, yo no quiero que la lista de la 609 la encabece Mujica, o la encabece, o que en la lista esté Bonomi o lo que fuera. ¿Y por qué? Porque cada agrupación tiene su autonomía en eso. Claro, no es lo mismo igual, ¿no? La situación de Mujica o de Bonomi que de lo que estamos hablando de Raúl Sendín. No, pero estaba procesado por abuso de funciones Lorenzo y salió electo diputado y renunció. Especulado es un paso más, ¿no? Quizás Bueno, por ahí esté yo más complicado. Lo que escuché de la Corte Electoral es que tienen que estar firmes esas sentencias. Yo no sé cómo. Y hay una apelación además. Claro, entonces yo no me quiero meter, porque ¿sabes qué? Si nosotros opinamos y opinamos y opinamos, es una forma de presionar a la justicia. Y como yo siento que hay mucha gente que desde que empezó el caso ANCAP está presionando a la justicia, y si no le dan lo que pide, se siente desilusionada y critica a los jueces, a los fiscales livianamente, no me quiero sumar a ese coro. Yo simplemente acato. Gracias.